El profeta Ezequiel le pregunta al pueblo de Israel: ¿acaso los pastores no deberían estar apacentando a los rebaños? Ahora, esa pregunta, si bien es un juicio que Dios está haciendo contra los pastores que en ese tiempo estaban supuestamente, o así debían estar, guiando a los rebaños, a las personas del pueblo de Israel, y no lo estaban haciendo, hoy día yo quiero más bien poner nuestro foco de atención no en los pastores, sino en las ovejas. ¿Qué me enseña esa pregunta? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la condición de las ovejas? ¿Cuál es el lugar que ellos tienen o deben tener al interior del cuerpo de Cristo? ¿En qué debemos estar enfocados los pastores con ellos? Eso es lo que vamos a conversar a partir del profeta Ezequiel, también con las palabras de Jesús, para descubrir una condición de nosotros como ovejas. Y esa condición es la que debemos rescatar para el Señor, pero también para recordar quiénes realmente somos delante de Dios. Bienvenido. El profeta Ezequiel entonces le pregunta a Israel: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Como dije en la introducción, el foco de nuestra atención no va a estar puesta hoy día en el juicio que Dios está hablando por medio del profeta a los pastores de Israel, sino que más bien quiero que nuestro foco esté puesto en la condición de las ovejas. Frente a esta pregunta que hace Ezequiel, una pregunta bien obvia, pero que la hago igual, es: ¿cuál es la condición entonces de los rebaños? Bueno, las ovejas, es decir, las personas que pertenecen a una congregación, a una iglesia, necesitan y deben ser apacentados. De ahí viene la pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Los rebaños, por ende, entiendo, deben ser apacentados. ¿Qué quiere decir apacentar? En la definición de diccionario, apacentar es dar pasto al ganado. Ahora, obviamente, las personas de la iglesia no son ganado, pero son personas. ¿Pero qué quiere decir entonces? Exactamente lo que estás pensando: ellos deben recibir alimento. Deben recibir alimento a sus espíritus. Ese alimento que se le entrega a sus espíritus los debe satisfacer en esa necesidad de entender y conocer a Dios, y a través de ese conocimiento también alimentar sus almas. Sus almas necesitan ser alimentadas también, sus emociones sanadas, sus emociones fortalecidas, reorientadas. Sus pensamientos deben ser también renovados con lo que la palabra de Dios enseña. Deben ser desafiados en sus decisiones, en su diario vivir, en su vida cotidiana. Entonces, las personas que van a la iglesia, que son esos rebaños que Dios ha puesto para que sean apacentadas, deben ser satisfechas. Tú estás en esa condición y yo también. Necesitamos ser alimentados. Esa es nuestra condición primera. Hemos llegado a la iglesia para ser alimentados, cuidados, consolados, fortalecidos. Entonces, hoy día el rol o el tema, el foco de nuestra atención no son los pastores, sino las ovejas. Y por eso Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 14, y lo voy a leer, dice: yo soy el buen pastor, Jesús hablando, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí vemos que Jesús se presenta al pueblo de Israel, a ese mismo pueblo que Él, una vez mirando a esa multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban así, desamparadas y dispersas. Bueno, en esa misma compasión, y en cierta manera quizás recordando Ezequiel 34, en ese juicio que Dios hace a los pastores de Israel, bueno, Él está diciendo: yo soy ese buen pastor. Una característica entonces que debemos entender es que Dios nos conoce. Dios
te conoce. De hecho, no hay nadie en esta tierra, ni tu amigo más cercano o íntimo, ni tus padres, ni siquiera tu marido o tu esposa, pueden llegar a conocerte como Dios te conoce. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ahora, eso es maravilloso al comenzar a entender, ahora que somos parte de este rebaño, una oveja que necesita ser alimentada, es que ese pastor, que es el buen pastor, es decir, que no va a cometer los errores que habla Ezequiel 34, bueno, Jesús me está diciendo que me conoce. Él conoce no solamente tu presente, tus desafíos, dolores o heridas presentes, tus pecados también presentes, sino también conoce tu historia. Ha escuchado tus alegrías y ha visto tus llantos. Jesús te conoce. Y no solamente te conoce, sino que Él es tanto el amor que tiene por ti, que está dispuesto a dar su vida por ti. Por ende, nosotros como pastores, todo aquel a quien Dios le ha delegado esa preciosa responsabilidad, tiene que tener ese desafío de conocer a sus ovejas, conocer a las personas que Dios ha añadido a la iglesia. Acuérdense que en Hechos capítulo 2 termina diciendo que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces Dios te conoce y la labor de aquellos a quienes Dios ha puesto a tu lado en este rol pastoral es también conocerte. Es conocer todo lo que dije antes, para no repetirlo. Es decir, es conocer tu presente y tu pasado. Es conocer tus heridas y tus pecados. Y de esa manera poder acompañarte en este camino hacia el conocimiento del Señor. Que a final de cuentas en eso consiste la vida eterna. En que conozcan todos, tú y yo, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así que continuemos hablando de esto. Cuando uno lee Ezequiel 34, uno puede ver en cierta manera el rol del pastor para con esas personas a quienes Dios conoce y que Él tiene la responsabilidad de conocer y acompañar, de guiar y aconsejar, de proteger y de amar. Pero también nos revela la condición de las ovejas, Ezequiel 34. Se infiere del rol pastoral. Ahora me van a entender, miren. ¿Por qué? En Ezequiel 34, versículo 4 al versículo 6, dice así: no fortaleciste las débiles, ni curaste a la que estaba enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni fuiste a buscar la que estaba perdida, sino que te has enseñoreado de esas personas, de esas ovejas, con dureza y con violencia. Bueno, voy a hacer un alto ahí, es el versículo 4, porque eso nos revela mucho de nuestra condición como ovejas. La oveja es débil. Dice, no fortaleciste a las débiles. Acuérdense que Jesús también enseñó a quienes vino a buscar Dios. Y Dios no vino a buscar a los fuertes, sino a los débiles. Jesús no vino a buscar a los sabios, sino a los necios, a los que son viles y menospreciados. A esos vino a buscar Él. Y esa es nuestra real condición delante del Señor. Somos débiles. Estamos enfermas, no solamente físicamente, y se ve eso perfectamente en la labor que hizo Jesús al interior del pueblo de Israel, cómo Él iba de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, atravesando grandes distancias para ir a sanar a los que estaban enfermos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por un lado somos débiles, por otro lado nos enfermamos, por otro lado también dice que nos fuiste a vendar a la perniquebrada. Me llama la atención la diferencia con la primera.
Porque antes de eso dice no curaste a la que estaba enferma, pero la perniquebrada implica una condición, una fractura. Pero me habla de que esa fractura se resuelve o se sana de otra forma. La enferma, uno puede orar por ella para que reciba sanidad de manera milagrosa, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que en caso de una enfermedad delicada, nosotros acudimos al Señor y la labor de los pastores es acercarse a aquellas personas que están así enfermas para cumplir lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Y eso también a todos nosotros: pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. Sin embargo, en el caso de la perniquebrada, me habla de qué manera hay otras heridas en nuestra vida que no se sanan de manera milagrosa de la noche a la mañana, sino que necesitan acompañamiento. Es decir, necesitamos a alguien que nos acompañe en un proceso de sanidad. Entonces, somos débiles. Tú eres débil. Ya voy a hablar en algún momento más adelante porque estoy haciendo énfasis en esto. Pero lo primero, ¿te ves débil? ¿Te reconoces débil? Segundo, tenemos la tendencia a enfermarnos y en eso podemos acotarlo a lo físico. Y por eso Jesús vino a mostrar el poder de Dios al sanar a todos aquellos que buscaban de Él sanidad. Y en tercer lugar, hay heridas en nuestra vida, no solamente físicas, sino también del alma, que necesitan ser acompañadas en un proceso de sanidad. Es de alguna manera también una meditación que dejo delante de ustedes, es que hoy en día los psicólogos y los psiquiatras han ocupado ese lugar. No estoy diciendo que no esté bien, por favor, yo trato siempre de no entrar en esta categoría de si eso es bueno o si eso es malo. En esta realidad de que la gente busca la psicología y la psiquiatría para acompañarlos en ese proceso, en realidad dentro de la iglesia, la familia de Dios y especialmente los pastores, los que cubrimos ese rol al interior del cuerpo, debemos estar atentos a acompañar a personas en sus procesos de sanidad. Y eso implica tiempo, implica tiempo. Implica también vencer frustraciones, implica ser pacientes, implica no juzgar de antemano. Muchas cosas participan de un proceso o de un proceso de acompañamiento enfocado a la sanidad. Sigo leyendo, dice, no volviste al redil la descarriada. ¿Eso qué me enseña de las ovejas y de mí? Que nos descarriamos. Es decir, que el camino que estábamos siguiendo, en un momento nos podemos desviar de ese camino. Por eso la palabra nos aconseja en el Antiguo Testamento que nuestros pies no se aparten del camino, sino que vuelvan siempre a ese camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Entonces somos débiles, tenemos una tendencia a enfermarnos físicamente y por ende yo lo alargo ya un poco esa misma definición, también tenemos la tendencia a ser heridos anímicamente. Luego está el caso de vendar a la perniquebrada, que nos habla que necesitamos muchas veces no sanidades milagrosas, sino procesos de acompañamiento para encontrar la revelación de Dios, y en esa revelación de Dios vamos sanando heridas. Y ahora también vemos que podemos ser descarriados, nos podemos descarriar, y quizás lo más seguro, en el tiempo que tú llevas siguiendo a Jesucristo, algunas veces ya lo has hecho, ya te has descarriado, te lo aseguro. O sea, en algún momento ibas bien, ibas firme, pero algo sucedió y te empezaste a entretener con otras cosas. Hoy este mundo, esta sociedad nos ofrece muchas distracciones, por ende también muchas tentaciones, y producto de las concupiscencias que a veces no han sido sanadas, producto de ese acompañamiento, de ese proceso que hablé antes, están ahí presentes todavía en nuestra vida. Entonces nos tendemos a descarriar, a salirnos del camino. Sigamos leyendo.
Dicen, tampoco fuiste a buscar la perdida. Es decir, tenemos la tendencia, otra condición de la oveja es que se pierde. Es decir, primero se puede descarriar. Bueno, si se sale del carril y uno lo acompaña, está atento y lo hace volver al redil y al camino, maravilloso. Pero hay otras veces que aunque uno intente de hacer eso, bueno, la persona igual se aparta. Muchas veces es triste ver que cuando las personas se apartan, tanto el cuerpo como los pastores, y en eso me incluyo, podemos juzgar y olvidarnos de esa oveja. Se fue, se perdió. Y empezamos a usar varias frases que sacamos de la Biblia, ¿no?, para juzgar ese acto. Incluso he escuchado pastores que maldicen a las ovejas. Por ejemplo, no, esta persona se apartó, se alejó del Señor porque tomó esta decisión equivocada. Ay, pobre de esa persona porque ahora va a vivir las penas del infierno. No lo dicen así, lo dicen con escrituras, pero lo que está en el fondo es eso. Es decir, juzgan de antemano que Dios va a tener el mismo enojo que ellos tienen. Y por ende Dios, que está tan enojado como ellos por esa persona, va a emitir un juicio de inmediato sobre ellos. En cierta manera eso fue lo que vivió Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. Acuérdense que 10 veces murmuró el pueblo de Dios delante de Dios y de Moisés. Muchas veces encararon a Moisés diciéndole: tú eres el culpable de habernos traído a donde estamos. Hasta que en un momento Moisés se enoja, golpea la peña que el pueblo le estaba pidiendo agua, reclamando agua más bien, y él golpea la peña pensando que Dios se iba a ser parte de su enojo. Pero Dios le habla, ¿no es cierto?, a Moisés y le dice: por cuanto no lo santificó, el juicio de él es que no va a entrar a la tierra de la promesa. Y eso que me enseña a mí, en mi rol pastoral, de que si yo tengo un juicio rápido en mi corazón o en mis pensamientos hacia ovejas y pienso que Dios se va a hacer parte de mis juicios, bueno, mejor no entrar en esa área. Dios nos ha llamado a todos, al cuerpo y a los pastores que cumplen ese rol pastoral, de ser pacientes, de tener el amor longevo, no sé si esa es la mejor palabra, pero el amor longevo, permanente en el tiempo que tiene el Señor hacia nosotros. Así que, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, uno, somos débiles, una de nuestras condiciones, somos débiles, podemos ser, nos enfermamos en lo físico y podemos ser heridos en lo anímico. Tercero, muchos de esos procesos de sanidad no son milagros, no son instantáneos, sino son, como dije antes, procesos. Y necesitamos acompañamiento. Cuarto, nos descarriamos, es decir, vamos firme y en un momento nos salimos del carril. Y también vimos que podemos perdernos, es decir, en un momento alejarnos del Señor, por terrible que eso parezca y suene, pero es una realidad. Y lo vemos también en muchas historias de hombres y mujeres del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero el hecho de que uno se aparte no quiere decir que esté condenado, ¿no? Porque Dios sale a buscar a esas personas. Dios no se olvida de esas personas que se han apartado de Él. Dios en su amor va en su busca. Y eso Él espera de nosotros como pastores, pero también de la congregación. Aquí quiero hacer un alto, porque cuando uno lee Ezequiel 34, el juicio no es solamente a los pastores. El juicio no es solamente a los pastores. El juicio es también con las ovejas. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja.
dice en un momento que Él juzgará entre una oveja y la otra oveja, porque hay ovejas que también han tenido esa misma dureza, ese mismo corazón, han corneado a otras ovejas y las han alejado del cuerpo, o no la han desamparado y no han ido tampoco con un corazón a salvarlas. Por eso la palabra dice a otros, salvad arrebatándolos del fuego. Es decir, tanto los pastores en su rol pastoral como la congregación debe compartir el corazón de misericordia, el corazón de gracia, el corazón de amor de Jesucristo y tener mucho cuidado con los juicios rápidos de boca, maldiciendo muchas veces a ovejas que se han apartado del Señor. No. Entonces, dentro de todo eso voy a seguir leyendo ahora el versículo 5, hablando de esas ovejas o hablando de nuestra condición. Las que se perdieron andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Bueno, es difícil separar tanto el tema porque estamos queriendo enfocarnos en las ovejas, pero es fuerte ver también que aquellas personas que se han apartado del cuerpo, que han tomado malas decisiones, sin duda, que en un momento se pueden haber endurecido o pudieron haber juzgado o no perdonado alguna situación. Uno entiende eso. Pero el tema es que tenemos que verlos a esas personas con los ojos de Dios. Y dice que esas personas están ahora errantes. Errantes. O cualquiera de las personas que, todas las anteriores, la persona que estaba débil, pero no había quien estuviera a su lado para fortalecerla, la persona que estuviera enferma y no hubo quien las visitara, esa persona que necesitaba un proceso de sanidad y no tenía a nadie que lo acompañara. En cada una de estas situaciones, el corazón de Dios es mirar a esas ovejas y ver que andan errantes por falta de pastor. Pero el tema es que así nos ve Dios. Si tú estás en esa condición, es decir, en una situación, en una condición, aún congregado dentro de la iglesia, ya sea que te hayas apartado de tu iglesia y no estés congregado, o que estés congregado, pero estás desamparado dentro del cuerpo. Eso sucede mucho. Uno ve personas que pueden estar años en la iglesia, pero no tienen mayor relación con sus pastores. Eso yo sé que es otro tema, no es el foco de atención que dijimos que íbamos a hablar, pero es tan fuerte esta palabra que de alguna manera no puedo dejar de mencionarlo. Pero Dios ve a esas perdidas, a esas ovejas que andan por los montes, en todo collado alto y que están expuestas a la obra de Satanás, porque dice que son presa de todas las fieras del campo. Es decir, están vulnerables a ser atacadas en cualquier momento y por lo cual la iglesia, la congregación, las ovejas y los pastores tienen que tener un corazón de intercesión por esa gente. De intercesión, no de juicio, de intercesión. Por ende, es un tiempo de reflexión también aquí, quizás hacer un alto, ¿no? Y tú que eres miembro de una congregación, a lo mejor tú has hablado mal de alguien que se ha apartado de la iglesia. O más bien no hablas mal, pero te desentiendes. Dice, bueno, esa persona tomó sus decisiones, Dios verá. Como estuvo en contacto en algún momento con el pastor, bueno, el pastor tendrá relación con esa persona, es algo entre ellos, y tú te has desentendido de tu hermano, que tomó una decisión quizás equivocada, quizás no, quizás fue engañado. No sabemos, por eso Dios, Jesucristo dijo que Él conoce las ovejas, tú no. Yo no conozco lo profundo de lo que Dios está haciendo en cada persona. Entonces, nosotros no podemos emitir juicios rápidos ni tener los corazones endurecidos con falta de amor. De alguna manera se disfraza esa falta de amor y hago así porque una palabra que se usa es el celo, que uno tiene celo por las cosas que son del Señor. Entonces uno se enoja con el hermano
o con esa persona que se ha apartado y que quizá uno ya no lo considera hermano, y se enoja porque dice, no, el celo en mí del Espíritu Santo me lleva entonces a emitir este juicio y estar enojado con ese hermano. No, cuán equivocado podemos estar, ¿no? Oye, no es por nada, pero hasta Moisés se equivocó. Moisés se equivocó y golpeó esa peña y no la debió haber golpeado, no representó el corazón de Dios. Si bien el juicio de Dios luego se va a revelar al pueblo y ellos andan errantes por 40 años hasta que muere toda esa generación que murmuró contra Dios por incredulidad, pero esa es una atribución que le corresponde exclusivamente al Señor de las ovejas. Entonces, volviendo al tema, somos débiles. Somos débiles. Nos enfermamos física y anímicamente y necesitamos de la intervención sobrenatural de Dios. En otros momentos necesitamos ser acompañados en procesos de restauración y de sanidad. En otros momentos nos podemos descarriar y nos hemos descarriado en momentos. Y la iglesia, alguien, incluso Dios puede usar a alguien que no es cristiano para hacerme entender, para hacerte entender y volverte a Cristo. Nos descarriamos. Y también podemos perdernos, es decir, en un momento apartarnos completamente del redil. Y quizás andamos por años buscando iglesia y no la encontramos. Bueno, el corazón del Señor es que nos conoce. Él tarda su ira. No es pronto para la ira, no. Él la retarda, Él tarda su enojo, su juicio. Más bien Él quiere en su bondad guiar a cada persona al arrepentimiento. Entonces, volviendo de nuevo al tema, nosotros tenemos que vernos como aquí Dios le está revelando a los pastores que somos. Y aquí ya voy llegando al embudo, ¿no? A un embudo, es decir, a una conclusión, o quizás 2 o 3 conclusiones, pero vamos cerrando este capítulo. Si la palabra de Dios nos enseña que somos así, y muchas veces nosotros nos vemos de otra forma, quizás nosotros nos vemos fuertes, y también usamos escrituras para afirmar eso. Miren, lo que quiero decir con esto es que cuando yo llegué a Jesucristo, y perdonen que sea autorreferente, pero cuando personas llegan al Señor, uno muchas veces ve que llegan heridas, y llegan con llanto, llegan vulnerables, llegan frágiles. Sin embargo, después de un tiempo al interior de la iglesia, comienzan a pensar de que ahora ya no tienen necesidad porque ya llevo 10 años, 5 años, ya estoy fuerte, y comienza a levantarse una actitud que no es propia de una oveja, sino que muchas veces entre nosotros es propio de un lobo. ¿Por qué? Porque ahora se levanta con orgullo, habla mal de los demás, se siente él mismo empoderado frente al Señor, lleno del Espíritu Santo, y eso mismo lo confunde, que fluyen en él los dones, y entonces él se olvida de esa condición de vulnerabilidad en la cual estaba y en la cual está. Fue vulnerable y es vulnerable. Fuiste tú vulnerable, fuiste vulnerado, pero también hoy día estás vulnerable. Por eso en Apocalipsis, bueno, tengo varias escrituras aquí que les quería leer. Se las leo. Mateo, por ejemplo, capítulo 9. Mateo capítulo 9. Se los voy a leer tal cual del versículo 11 en adelante. Dice, cuando vieron esto los fariseos, no puedo entrar a ver lo que vieron, pero ustedes lo pueden leer. Mateo capítulo 9, yo voy a leer del versículo 11 en adelante. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, aquí vemos que Jesús está diciendo que Él no vino a los sanos. Ahora, ojo, no es que haya alguien sano, sino que hay alguien que cree que está sano. Hay una gran diferencia. Los fariseos creían que estaban sanos. No eran vulnerables, no había nada de su pasado ni de su presente, no se consideraban débiles, no consideraban que alguien debía acompañarlos en un proceso de sanidad, no necesitaban la intervención sobrenatural de Dios para resolver cualquier asunto que los afligiera, nunca se habían descarriado, no estaban perdidos. No sé si les empieza a resonar un poco el libro de Apocalipsis, ¿no? Se los leo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. Ya, voy a dejarlo ahí, pero la primera parte es lo que estamos hablando, ¿no? Los fariseos. Y nosotros como cristianos evangélicos podemos también creer que estamos bien. Gracias, Señor, yo estoy como para interceder por los demás. Yo ya estoy muy bien, muchas gracias. Pero hay otras personas a las cuales tú tienes que ir a ayudar, Señor. Y yo estoy contigo para ir a ayudar a esa gente también. No estoy diciendo que ese corazón no esté bien. Es precioso tener esa disposición a ir a bendecir a otros. Pero entendiendo que el que está yendo, aun cuando es un vaso de honra o un instrumento útil, me complicó esa palabra, aun cuando sea un instrumento útil, no quiere decir que es fuerte. Sigue siendo débil. No quiere decir que no se pueda descarriar. No quiere decir que no necesite a alguien que lo acompañe en un proceso de sanidad. No quiere decir que no tenga todo el conocimiento que cree tener. Entonces, si somos usados por el Señor en nuestras debilidades, no quiere decir que hemos dejado de ser débiles. Entonces, ya les leo lo que dice a continuación, porque sé que muchos van a decir, pero no terminó Apocalipsis. Ok, vuelvo a repetir, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres ¿están listos? ¿Preparados? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos estar en la presencia de Dios solo por su gracia, solo por su gran amor con que nos ama, solo por su misericordia. Ninguna otra razón. Justamente para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. Mi naturaleza ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, pero seguimos siendo vasos de barro revestidos de su gloria. Un día, este cuerpo corruptible va a pasar a un cuerpo incorruptible, un día, pero ese día no ha llegado aún. Por eso, seguimos atentos a la carne. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos andar en la carne. Si dice eso, porque tenemos la posibilidad de que esa naturaleza humana se adueñe nuevamente y esa debilidad nos haga pecar o nos haga descarriarnos o perdernos, sino que más bien debemos andar en el Espíritu. Pero fíjense que nuestra salvación es por andar en el Espíritu, porque en el Espíritu su poder se perfecciona en mi debilidad. Débil. Entonces, el Señor escogió a los necios del mundo, y tú eres necio. El Señor escogió a los necios del mundo. El Señor escogió a lo vil y menospreciado. El Señor escogió a lo débil. Y esa condición no cambia después de 30 años. No te equivoques. Sino que solamente su gracia nos va llevando de gloria en gloria. Así que, hermanos, revistámonos nuevamente de humildad. Dejemos de lado toda soberbia. Dejemos de lado una percepción equivocada de nuestra condición por los años que llevamos en la iglesia o porque conozco
más de 100 escrituras. No, te puedes conocer la Biblia entera. Te aseguro que muchos fariseos podían relatar el Antiguo Testamento de memoria y tú no puedes. Ellos pueden, pero eso no los hizo aceptos delante del Señor, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes y mantienen esa humildad hasta el fin. Es tiempo de la humildad. Es tiempo de, si yo pudiera ponerle un nombre a este mensaje, sería rasgando el currículum. Porque sabemos que el famoso currículum vitae, porque en realidad la sociedad tiene otros principios. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de estar con mis hermanos en la reunión y compartir con ellos que, claro, si uno se presentara como cristiano con estos conceptos que estamos hablando hoy día, claro, nadie nos daría trabajo, ¿no? Porque el currículum lo que hace es solamente presentar las fortalezas. Y si bien a uno le preguntan por el famoso FODA, muchas veces en entrevistas de trabajo, claro, uno trata de que las debilidades, bueno, uno menciona una por ahí, pero que inmediatamente da un argumento de cómo maneja esa debilidad y sale adelante. Pero en realidad frente a Dios, tu currículum tiene que ser rasgado. Tus diplomados, tus magíster, tus años de experiencia, tu sueldo, lo que te consideran tus jefes, el lugar que tienes frente a tus empleados, tus logros. Bueno, para el mundo significa algo. Para Dios significa otra cosa. Significa que Dios ha tenido una gracia increíble sobre tu vida. Él te dio los talentos necesarios para hacer todas esas cosas. Es su poder la que te ha llevado a ti por ese camino. Es su gracia y su amor por ti el que te ha permitido lograr lo que tienes. Entonces, no podemos pensar que frente a Dios o frente a nuestros hermanos de la congregación, frente al descarriado, frente al equivocado, frente al perdido, nosotros tenemos un currículum que nos avala, sino que todos somos, y debemos ser, en el caso, por ejemplo, de los que gobiernan la iglesia, los menores, los siervos de los demás. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Que yo pueda hoy día suspirar que no tengo que andar como en el mundo con Dios. Puedo reconocer mis debilidades, puedo reconocer lo vulnerable que soy, puedo reconocer mi necesidad de acompañamiento, puedo reconocer que me descarrío y puedo estar descarriado, puedo reconocer que me he apartado en áreas de mi vida, o quizás tú estás apartado del Señor en este tiempo y bueno, si has podido tener la posibilidad de escuchar este mensaje y algo ha llegado a tu oído, si es que yo lo he comunicado lo suficientemente bien o el Espíritu Santo ha transformado mis malas palabras en vida en tu corazón, es tiempo de volver a Él. Es tiempo de volver a esa oveja frágil, vulnerable, pero amada, amada. Que el Señor te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos más adelante en otro mensaje. No sé cuándo.